yo siempre decía que no me quería meter en oncología y pediatría. No me gusta ver a los niños sufrir. Definitivamente no tengo el corazón para eso, pero como médico general es muy limitado lo que puedes ganar a lo mejor. Cada consulta que tú tienes puede ser uno de los peores momentos que esté viendo el paciente porque estás en una enfermedad que genera mucho miedo. Han sido pérdidas de pacientes las que me han pegado fuerte. Cuando tienes un golpe de ese tamaño, cuesta mucho trabajo llevarlo y te replanteas muchísimas cosas que hasta que no estás ahí te das cuenta de todo lo que todo lo que pasa por tu mente. Bienvenidos a Proscast Más allá del resultado, un espacio donde las conversaciones no girarán alrededor del éxito, sino de todo lo que realmente hay detrás de él. No nos quedaríamos en lo que ves en redes sociales, que es el resultado. Aquí hablaremos de lo que realmente pasa en el día a día, de las decisiones, los errores y de todo lo que normalmente nadie cuenta de su vida. Bienvenidos sean todos ustedes a este cuarto episodio de Proscast Más allá del resultado. El día de hoy tenemos la invitación, o más que nada la asistencia de un excelente invitado, radiooncólogo de profesión. Me tocó conocerlo en el pádel, hace como 2 o 4 años por ahí. Personalmente no me ha tocado ganarle, nos hemos encontrado en 2 ocasiones. Es un hombre de familia y el día de hoy le damos la invitación a Rómulo Félix. Rómulo, bienvenido. Olivar, muchas gracias por la invitación y la introducción. Ok, ¿sí recordabas esta parte de que sí. Nunca te pudo ganar en el pádel o no? No me acordaba de la primera vez, de la segunda, fue hace poquito la segunda, entonces la segunda sí. ¿La primera hace cuánto habrá sido? En el otro anual. Hace 3 años, más o menos. Yo creo. Ok. Sí, según yo. Va, entonces Rómulo, bienvenido. Este espacio es para hablar únicamente pues acerca de ti, de tu historia de vida, quién eres, en lo que te has convertido hoy en día con 38 años. Y me gustaría que comenzáramos por ahí. Prácticamente, quién eres desde tu infancia, cómo fue tu adolescencia, cómo te llevó la vida a lo que hoy en día fue. Yo soy Rómulo Félix, de aquí de Mochis. Yo me fui a vivir a Culiacán a los 3 años por trabajo de mi papá. Mi papá es radiólogo también. Bueno, ¿también? Es radiólogo, es médico. Mi abuelo también era radiólogo. O sea que toda tu familia... Pues varias de mis familias son médicos, nada más que son radiólogos que están aquí ya con muchos años. Aquí se llaman médicos Grijalva o doctores Grijalva y mi papá era el Félix, entonces es el que le tocó moverse a Culiacán. Nos fuimos cuando yo tenía 3 años, entonces yo me crié prácticamente en Culiacán. Y pues estuve muy metido en el mundo de la medicina desde chiquito. O sea, siempre que iba a acompañar a mi papá al trabajo, cualquier cosa era al hospital, igual con mis abuelos, con mi abuelo aquí también, igual me tocaba ir a saludarlo y todo el hospital, entonces siempre estuve alrededor de eso. Y pues yo creo que nunca tuve ninguna intención. Okay. Sí, no, de verdad, yo me acuerdo que en prepa te hacen el examen de aptitudes y esas cosas que quiero pensar que ahorita está mejor que en ese entonces. Y me salió 99% salud, medicina, y creo que la que seguía era como 50% cantante. No tengo voz ni en la regadera, ni animo a cantar, entonces no, definitivamente no tenía, era la de cantante. No tenía otro camino más que medicina. Más que esto. Sí. Ok, entonces, pues te iba a preguntar que si sentías que tuvo mucha influencia la parte de la medicina familiar, pero pues por lo que cuentas, es una historia que de cierta manera inconscientemente te fue orillando a esa parte. Y te gusta o te gustaba en ese momento, más que nada, no la parte de la medicina porque pues no eras médico en ese momento, pero la experiencia que vivías de tu papá, de tus abuelos en cuanto a la parte pues del tiempo y todo lo que conlleva ser médico. Digo, lo del tiempo que conlleva ser médico no te das cuenta hasta ya que estás metido y te cuesta todavía, ya tienes que estar bien metido para decir, sí te quita, sí cuesta tiempo. De lo otro sí, digo, es como la gente que muchos hacemos lo mismo que nuestros papás o algún familiar. Yo era lo que conocía. Mis veranos trabajando eran ahí. También tienen otra empresa aquí
en área de salud, que no es de radiología como tal, pero tienen otro que también en los veranos ahí estuve trabajando. Entonces yo lo vi muy natural, nunca tuve... no fue que me obligaran ni presión en ese sentido de tienes que ser doctor, al revés. Yo creo que querían que no. Pero más bien era que era para mí lo natural y de verdad sí era algo que me gustaba mucho. Y tal no fue presión que de todos los nietos fui el único que estudió medicina. Bueno, hay uno ahorita que está empezando a estudiar medicina. Okay. Pero nadie más se había metido y obviamente mis hermanos tampoco ni nada. Entonces no había presión como tal, pero sí la exposición. Te llevó a eso. Sí, definitivamente. Oye, y en cuanto a la parte, dices que toda tu vida en Culiacán. Cuéntanos un poquito la parte de tu secundaria, la preparatoria, la parte esta de la adolescencia. ¿Cómo fue? ¿Fuiste deportista desde joven? Yo jugaba fútbol, empecé en chupones, en kinder. Okay. Estaba igual en la selección de la escuela y viajábamos a otras ciudades a los torneos de escuela. Entre escuelas. Siempre fui deportista. Los deportes en general, aunque no tenga que ser del nivel más alto, pero me defiendo bastante bien casi en los que hago. Pero justamente en la época de la secundaria más o menos, abandoné un poquito el deporte, me metí más a la vida social, no tanto ya al entrenamiento y a todo eso. Yo jugaba fútbol y lo dejé. Seguía haciendo deporte, pero ya más recreativo, más que competitivo. Okay. Y pues secundaria y prepa en cuanto a deportes no fue más el área social a la que te desarrollaste. Sí, o sea, hacía deporte, pero era mucho más para divertirme y porque sí disfrutaba jugar que realmente por competir y esa parte, no sé si se me fue un ratito. Sí, fíjate que yo en mi infancia, güey, yo no jugué, o sea, yo soy futbolista, pues. Tú me conociste jugando pádel, pero realmente el pádel fue mi primer deporte de raqueta, güey. ¿Tú habías jugado anteriormente a algún deporte de raqueta? No sé si le puedo llamar jugar. Entrené como un año, yo creo, 1 año y medio en prepa. Tenis. Sí, no había pádel en eso. Digo, estaba en Acapulco, en pues España. El frontón sí existía. Lo he jugado, te digo, me adapto, pero no, igual con el pádel, yo empecé en quinta, lo más abajo y fui subiendo poco a poco, pero no me considero tenista, no me considero que haya jugado ni nada, entrené un ratito, pero fue muy poco y sin nada competitivo tampoco. Ok, sí. Y en la parte esta del fútbol, güey, ¿nunca pensaste en que pudiste haber llegado a jugar profesional o nunca te dio esa aspiración como tal? No era como que yo tenía muy, muy definido lo que quería hacer y el fútbol era una herramienta nada más para liberarte, soltar estrés, divertirte. En la carrera sí jugué, yo estuve en Monterrey y allá sí estuve jugando a nivel un poquito más competitivo ya otra vez. De hecho me hablaron para la selección de la universidad, que no me acuerdo qué categoría sería ahorita a nivel futbolístico. Okay. Y también jugué fútbol rápido y también me hablaron para el representativo de ellos. Pero recuerdo muy bien que cuando le dije a mi papá, yo le dije que, oye, pues me hablaron y yo orgulloso, ¿no? Le digo todavía que no, pues te dan beca y pues ahí un apoyito para la parte financiera tuya. Pero me recuerdo muy bien que mi papá me dijo que vas a estudiar y lo que tú quieres es medicina, entonces mejor no. Okay. Y sí, era mucho tiempo, era mucho tiempo el que demandaba el deporte. En verdad. Entonces, pues me mantuve en la parte social nada más, equipos, nos iba bien en los equipos, pero eran más internos de la universidad. Ajá. Y luego me operé la rodilla, me troné el ligamento en una pretemporada. No manches. Entonces ya volví a dejar un ratito el deporte. Oye, sí. ¿Y es la única cirugía que tienes? De deporte sí. Okay. Tengo otros, pero no por deporte. Ok, sí, porque, o sea, gracias a Dios y siempre que lo digo me da un poquito de miedo, no sé por qué, pero gracias a Dios nunca he tenido ninguna intervención quirúrgica. Yo actualmente tengo quebrada la nariz, no sé si te diste cuenta.
Me la quebraron jugando fútbol, un cabezazo, me la quebraron, pero me da mucho miedo a mí la parte esta de entrar a un quirófano, que te duerma, no va a hacer que no despierte, no sé. Me da como mucho Pues es que sí, pánico. sí da. A mí la primera vez que metí una cirugía, sí, sí. Si te dio. Estaba más chico, fue antes de la carrera. Y yo me acuerdo que llegué bien valiente también a quirófano y cuando vi que ya iban a poner anestesia, no sé si alcancé a llorar o no, porque me durmieron antes y ya no me acuerdo, pero ahí fue donde empezó el nervio. El nervio. Sí, también. Oye, y cuéntanos un poquito acerca de tu camino hacia la radiooncología. Si bien es cierto, pues fue una influencia desde que tú estabas pequeño hasta la parte de la medicina, pero pues hay muchas y hay diferentes tipos de especialidades. Sí. En tu caso, cuéntanos cómo fue el comienzo y el por qué esta profesión. Ahí sí es un poquito diferente. Yo igual siempre quería ser radiólogo, era el negocio familiar, me gusta mucho imagen, mucho. eh, y pues mi familia aquí ya tenía los equipos, está en un hospital muy bueno, en Culiacán mi papá, y decía, pues bueno, tengo esa ventaja de poder trabajar ahí o irme a otro lado si hay alguna oportunidad mejor. Cuando terminas la verdad es que yo no me acuerdo de oncología en la carrera, sé que sí la llevé, Ok. porque por eso dejé de fumar, pero no me acuerdo mucho de las cuestiones técnicas, ni siquiera de haberle agarrado algún gusto específico particular a oncología. Cuando terminas la carrera y después tienes que presentar el examen y todo eso, pues pasa un tiempo y en alguno de esos momentos llegué a Culiacán yo, recuerdo presenté el examen en septiembre Ok. y llegué yo para imagen y me dice mi papá, llegué con mi papá y le dije que pues me voy a meter a trabajar contigo por si quedo, pues no llegar tan verde. Sí Ok. traía, ahí sí traía, nunca tuve la presión por estudiar medicina, pero sí traía la presión por ser radiólogo, por lo que había hecho mi abuelo y mi papá, pues sí trae la carga de que no piensen que no sirves para nada y que nomás es el puro nombre o el apellido el que te tiene ahí, entonces esa presión sí la Sí la tenía, traías. ajá. Y me recuerdo que mi papá me dijo que mira, ¿sabes qué? Yo aquí no te voy a pagar, vas a hacer esto toda tu vida, vete a trabajar a otro lugar. Y conseguí trabajo en el Instituto Sinaloense de Cancerología ahí en Culiacán. Ok. Y me recibió el doctor, Lorben López. Lorben Él es López. oncólogo médico, él es el director de ahí. Y empezando a platicar con él me dice, te vas a cambiar de especialidad. Tu papá me va a odiar porque te vas a cambiar de especialidad. Y pues sí, entré ahí a trabajar, yo era el médico general ahí, hacía historias clínicas y veía cualquier cosa que se pudiera complicar y me cambié Ok. de, Ese fue el de especialidad. factor. Sí, ya que conocí esa área y justamente el área que estoy yo, definitivamente supe que era el camino que me tocaba. Ok. O sea, en términos generales ese fue el factor, pero ¿cuál crees tú, siendo un poco más específico, que El haya motivo. sido lo que te... Yo siempre, en imagen, cuando eres buen radiólogo, y a mí me toca, afortunadamente, porque me tocó ver muy cerca personas de mi familia que tenían ese impacto. eh, Como médico, necesitas a los auxiliares diagnósticos como la tomografía, resonancia, todos esos Ok. estudios para poder ver cómo está la parte interna y ver qué va a hacer sobre eso. Y como radiólogo yo siento que a mí me faltaba un poquito más la interacción con el paciente, me faltaba un poquito más, no nomás ver una imagen y decir, parece esto o es esto, y ya mandárselo al médico tratante y ya que él recibiera al paciente, hiciera toda la intervención y después ver el resultado. Ok. Entonces yo creo que esa partecita siempre me faltó y justamente en el área en el que estoy yo, trabajamos todo con base en imágenes. Entonces tienes toda la parte de radiología que a mí me gustaba, pero con el impacto clínico. Entonces, y la interacción con los pacientes. Pues entonces creo que ahí fue una de las partes. La otra es que cuando estaba en las historias clínicas, yo siempre decía que no me quería meter en oncología y pediatría. No me gusta ver a los niños sufrir. Definitivamente Ok. no tengo el corazón para eso. Y cáncer, pues es una enfermedad que por el puro nombre ya impone, ¿no?
ya da miedo. Entonces también decía como que tampoco. Pero cuando entré a trabajar ahí, muchos de los pacientes me decían de que, oye, platiqué bien a gusto contigo, yo quiero que tú me trates. Y yo, no, soy médico general, no te ves bien conmigo. Síguele a la siguiente puerta y ahí te va a atender el que sabe. Pero fue muy repetitivo en esos meses y también se me fue dando la plática, ¿no? La interacción. Sí, y dije, pues bueno, igual y puedes hacer algo diferente ahí, y eso fueron como que los motivos, ¿no? La parte de la plática a los pacientes, la interacción, y que si metes la parte de imagen, que era lo que me gustaba y que conocía de toda la vida, con también el impacto clínico que puedes tener con las personas. Con los pacientes. Oye, y por ejemplo, ahorita decías que a lo mejor, de cierta manera, muchas personas se acercaban a ti. Me imagino que tú no te dabas cuenta en ese día a día. Pero eras más bien un tipo de persona que tenía tacto con las personas, o lo fuiste desarrollando conforme lo fuiste viendo. Yo creo que tienes que traer un poquito la parte y obviamente la vas educando. En su momento, igual que en muchas otras cosas, ¿no? Cuando estás empezando una carrera, sobre todo en un área como medicina, que es demasiado amplio lo que puedes hacer. O sea, hay demasiadas especialidades y subespecialidades a donde te puedes dirigir. No sabes cuáles son tus fuertes o fortalezas y cuáles son tus debilidades hasta que empiezas ya en áreas muy específicas. Entonces yo me di cuenta en ese momento que a lo mejor era un poco empático Okay. o algo, o traía algo de eso, porque los pacientes me lo dijeron, no porque yo me daba cuenta, era porque ellos lo decían. Yo no sabía ni siquiera interpretar, no, era médico general, iba empezando, no tenía nada de experiencia como para saber leer que había sido una buena o mala interacción. Y lo he ido educando, he visto sobre todo la importancia, igual yo por el área en el que estoy, del impacto que tienes cuando escuchas y eres empático. Entonces sí he ido educándolo, he ido trabajándolo, quiero pensar que voy por buen camino y sé que todavía me falta y me preocupa el no perderlo, ¿no? Porque muchas veces en medicina pues hay muchos doctores muy fríos y es un método, es un mecanismo de defensa, porque el ser empático te va cobrando. Te puede consumir también. Te va cobrando. Porque también muchas veces, pues desgraciadamente, y en un área de cáncer, pues los resultados no siempre son los mejores, pues, ¿no? Entonces, te va quitando, te duele. Entonces, también, pues, nadie quiere que le duelan las cosas. Entonces, es un mecanismo de defensa a veces en no involucrarte. Entonces ahorita estoy trabajando en mejorar la parte de sí entrar, pero también la parte de que no te impacte tanto. No, pues es que sí ha de ser complicado y quizá hasta ahorita que tú me lo transmites lo puedo entender, porque dices que es como o sea, uno se pregunta, no manches, ¿por qué los doctores pueden ser tan... De todas formas hay muchos que ya o sea, así son. O sea, hay muchos que así son, pero sí. Sí, o sea, y de cierta forma siento que como que se va inhibiendo esa parte, esa emoción para, como dices tú, o sea, pues para no estar sufriendo, porque las noticias no siempre van a ser las mejores. Yo honestamente, lo más que sé de medicina es porque mi cuñado está estudiando ahorita la R3 en anestesia. Okay. Entonces, por ahí me cuenta de repente historias o de repente me manda un video de que una operación. Yo le digo, güey, ¿a ti quién te dijo que yo quería ver eso? Porque siento que yo no tengo la sangre como para estar verlo, viendo ese tipo de cosas. Y porque he visto como 3 veces Doctor House. O sea, de ahí en fuera, en medicina, no sé absolutamente nada. Pero algo de las partes que me llama mucho la atención en tu profesión, güey, es de, pues no sé, el tacto que debes de tener porque, pues como dices tú, las noticias que manejas no siempre son las óptimas para la persona. ¿Cómo llevas tú esta parte en tu día a día emocionalmente? Porque al final de cuentas, Rómulo, siento yo que son puras emociones, o sea... Sí, es difícil. Digo, no todo... Algunos simplemente, no creo que todos seamos fríos o empáticos por protección, algunos simplemente tenemos la personalidad. Al final de cuentas, medicina, específicamente medicina, es una carrera donde la ciencia
tiene un peso mucho más grande, desgraciadamente, que la humanidad en general. Puedes tener un doctor muy humano, pero si no sabe, pues no vas a ir con él. Entonces necesitas buscar el equilibrio, obviamente teniendo la mayor parte de conocimiento, acompañado de lo mejor que puedas dar en la parte humana, pero muchas veces el científico ya es frío o tiene una personalidad no tan cálida, ¿no? Digo, ahí yo en esa parte yo sí siento que tengo un poquito esa parte que no es mérito mío, simplemente así soy. Se te fue. Es bien difícil porque en el área mía específicamente, cada consulta que tú tienes puede ser uno de los peores momentos que esté viendo el paciente porque estás en una enfermedad que genera mucho miedo. Entonces tienes que ser lo mejor, tienes que estar 100% concentrado en él, tienes que tratar de escucharlo, ver más o menos cuáles son las preocupaciones, qué es lo que le da miedo, qué no, y tienes que hacer un análisis rápido para poder tratar de que tus palabras den calma. No es fácil, yo trato de hacerlo, pero no siempre se puede, ¿no? O sea, desgraciadamente también incluso hay pacientes con los que no tienes química por X circunstancia, como pasa con cualquier interacción social, o ellos contigo, o personas que no quieren escuchar. Hay muchas cosas que van cambiando. Tratas de dar tu mejor versión, pero no siempre es suficiente. Y en la parte emocional, pues no sé, todavía no lo recomendable es seguirte acompañando con psicólogos, buscar algunas herramientas para liberar estrés. Yo en lo personal hago deporte, trato de hacer deporte cuando puedo, y estar acompañado, también esa parte es muy, muy importante. Ok, perfecto. Y me gustaría escuchar de un radio-oncólogo, porque siento que estás muy cerca de esa parte, como la mayoría de los doctores. Pero aprovechando que tú hoy en día estás aquí, ¿cuál es tu perspectiva? A lo mejor va a ser una pregunta muy profunda o no tanto, para ti fácil, pero tu perspectiva, porque trabajas con la vida o con la muerte. Entonces, en tu caso, ¿cuál es la perspectiva que te ha generado en estos 4 años que tienes desarrollándote como radio-oncólogo? Porque muchas veces me preguntan de que y no sufres o no te cuesta, ¿no? Yo creo que yo me mentalizo para tratar de verle la parte positiva. Al final de cuentas, cáncer es una enfermedad que sí mata a muchas personas, no es la enfermedad que más personas mata en el mundo, estamos en el número 3. Desafortunadamente hay otras enfermedades todavía más mortales en cuanto a números. Corazón, las enfermedades cardíacas y diabetes están en el número 1 y 2. También porque es mucho más frecuente que la gente tenga problemas del corazón y que diabetes que cáncer, ¿no? Pero el número de muertes son el número 1 y 2. Pero sí por nombre es la que te pone a temblar. Más pánico. Entonces, hay muchas veces que por más que hagas la mejor intervención, no vamos a poder salvar, no vamos a poder curar. Yo desde mi punto de vista trato de que todos los pacientes, aunque sea la pura consulta y que no le dé tratamiento, trato, o es mi forma de verlo, de que todos los pacientes que yo veo y que tienes alguna interacción o el tratamiento, tengan algo mejor cuando salen. Entonces, si son pacientes, por ejemplo, que están en una etapa en la que se pueden curar, pues hacer todo para que se curen y que cuando terminen el tratamiento no tengan molestias por el tratamiento y que puedan hacer su vida completamente normal y se olviden de nosotros en algún momento, ¿no? Hay pacientes que la lucha es un poquito más compleja, que a lo mejor tienen algunas lesiones en otras partes del cuerpo, que tienen mucho dolor, que tienen algo más fuerte, y pues también ahí no tanto obviamente es imposible o es muy difícil poder prometer. No me gusta a mí prometer cosas que no puedo cumplir, ¿no? Entonces no les puedo decir que los vas a curar, pero al menos sí, pues que no estén sufriendo, que usen menos medicamentos, que tengan menos molestias y que tengan mejor calidad de vida en lo que toque ese tiempo, pues, ¿no? Entonces buscar esa parte, yo al menos así lo veo, buscar tener un impacto positivo, aunque el desenlace no sea el que queramos. Ok, y pues qué difícil esa parte, ¿no, güey? Porque, pues como dices tú, o sea, qué difícil, porque a lo mejor por tu parte sí quisieras darle un mejor escenario. No, pues obviamente, sí. Pero pues poder controlar muchas veces, ahorita que me estaba diciendo esto, yo estaba pensando, o sea, ¿cómo puedes cerrar la boca? Porque no sé si te ha pasado
que pues únicamente por la parte de darle un puchoncito a esa persona emocionalmente, poder mm, proyectarle un mejor escenario, pero pues éticamente y profesionalmente me imagino que pues estás muy bien en esta parte, pero sí se me hace muy complicado. Oye, y en cuanto a la parte de tu rutina, es algo que me llama la atención, cuéntanos porque yo sé un poco de la rutina que tienes en tu día a día ahí por diferentes cuestiones, pero cuéntanos cómo es la rutina de Rómulo en un día a día de ser radiooncólogo y muchísimas cosas más. Eh, yo estoy en 2 instituciones públicas, y aparte doy clases en la Facultad de Medicina de aquí de Mochis. Entonces normalmente estoy en una institución en la mañana, otra en la tarde. Eh, pues empiezo temprano. Eh, Acabas. Varía el día y también muchas veces llegas a tu casa y no terminas, ¿no? Porque mucho del acompañamiento que hacemos nosotros no nomás es la parte médica. La enfermedad oncológica es una enfermedad de la familia, es una enfermedad de mucha gente que está alrededor de las personas que lo padecen porque la quieren y se preocupan. Entonces estás en llamadas, mensajitos, tratando de Cumplir. dar un poquito de paz, pues, ¿no? Eh, Cuando termino, pues trato de estar con mis hijos, con mi esposa, disfrutar un poco. Y sí, o sea, lo que sí me di cuenta definitivamente es que tengo que hacer deporte para soltar un poquito la carga y el estrés. Juego softball, fútbol y pádel. Tenemos los mismos deportes en Sí. común. El pádel es la nueva. Esa empecé hace unos 2 años y medio, 3 más o menos. Ok. Pero probablemente sea la que más esté practicando Desarrollas. ahorita. Sí. Ok. Sí. Y en tu rutina, por ejemplo, ¿qué tan temprano empiezas a trabajar? ¿Qué tan tarde te desocupas? De cierta manera, pues al ser un médico, ¿ha afectado en tu día a día la parte de tu familia? En el sentido de que tú hayas tenido que poner un equilibrio, tomar decisiones para, pues sabes que voy a dejar de hacer esto, porque pues también es necesario, como dices tú ahorita, pues la familia. Eh, Probablemente. Ahorita tenemos muchos proyectos, estamos creciendo mucho en diferentes cosas. Mi rutina varía. Empiezo generalmente a más tardar a las 8 de la mañana. Ok. La hora que termino varía mucho. A veces termino a las 5, a veces termino a las 9, a veces a las 10. Eso sí varía un poquito. Yo creo que generalmente a las 6, 7 termino el tema de oficina, sobre todo Culiacán, que es donde vivo. Pues que a la gente ya, después de lo que empezó con un poquito la inseguridad, acostumbramos todos a empezar más temprano y tratar de terminar un poquito más temprano el día a día, ¿no? También. Sí ha impactado en la familia. Sí trato de los momentos que tengo, obviamente tenerlos de calidad. Y como te digo, son muchos proyectos que hemos estado haciendo, creciendo, entonces hemos estado trabajando mucho para poder llevar todos y a lo mejor en algún momento ya tener más tranquilidad. Ok, Sí. sí, que al final de cuentas yo creo que es lo que todos buscamos. A través de la profesión en la que yo me desempeño, pues naturalmente cuando platicamos con cada uno de nuestros clientes decimos, es que la mayor parte del tiempo nos la pasamos trabajando, pueden Sí. ser muchísimas razones, pero hay una que nos une en común a todos, que es el darle una mejor calidad de vida a ellos mismos, a Sí. nuestra familia, pero particularmente sacrificamos, o sea, es Sí. irónico, sacrificamos el tiempo Sí, de está ellos raro para para poder darles una darles. mejor calidad de Sí. vida. Pero eso es en cuanto a la parte, pues, de querer aspirar a mejores cosas para la familia. Y en cuanto a la parte de el precio del resultado, por llamarlo de alguna forma, o el costo, han pasado 4 años, hoy en día tienes 38 años de edad. En todo ese inter, en estos 4 años, incluyendo la carrera también que estudiaste, porque creo que no es una carrera fácil, háblanos un poquito acerca de los errores que has podido cometer, no hablando específicamente, sino cómo has aprendido a sobrellevarlos y a mejorar en esta parte. Eh, pues a fregazos. Sí nos ha tocado empezar eh, eh, proyectos Ok. que cuesta trabajo, da miedo. Nosotros como médicos no estamos entrenados para hacer negocios ni para tener
una empresa ni nada. Estamos entrenados para ver la consulta y hacer lo que tengas que hacer para que el paciente le vaya bien. No sabemos ni qué necesitas para abrir un consultorio, ni nada del SAT, ni nada de nada. Entonces sí nos ha tocado mucho... Prueba y error, sí, prueba y error. sí. Digo, también yo creo que una de las ventajas que he tenido ha sido que me he aliado con gente muy buena en lo que hace, que nos hemos colgado un poquito a lo mejor de su experiencia para no tener tantos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de impuestos y todo eso, que es difícil, y nosotros que no conocemos más. O sea, yo no sabía ni que tenía que hacer declaración, ni que tenía que hacer declaración, nada, no hay forma, ¿no? Entonces, la contadora la verdad es que te facilita mucho la vida si agarras a alguien bien en todos los temas. Creo que me he acompañado de gente con mucha experiencia y nos han hecho el trayecto un poquito más sencillo en ese sentido para dejarnos a nosotros, sí, con mucha carga, pero también mucho de lo que nos gusta, que es la parte médica, pues, ¿no? Va, sí, es importante eso que dices, pues, o sea, poder rodearte de personas que sean, pues, expertas en su área. ¿Para qué? Pues para tú poder desarrollarte en el área que eres Sí. más experto. Y en todo este proceso, Rómulo, no sé qué, entiendo que depende mucho de la personalidad de cada quien, pero en la carrera, ahorita no sé, lo dudo, pero en la carrera hubo un momento en el que pensaste en a la chingada, renunciar. Siempre yo, sí. Y no nomás en la carrera, muchas veces. O sea, hablas Todavía de ahorita bien. repente. En la carrera, yo la disfruté mucho. Eh, la parte, tío, de convivencia, me fui a mi casa, estudié en Relaciones. Monterrey, hice muy buenos amigos. Entonces yo realmente tengo muy buenas experiencias. Yo creo que ha sido de las mejores épocas que he vivido. Eh, Disfruté mucho estudiar la carrera, todo lo que vas aprendiendo, o sea, te vas dando cuenta lo perfecto y lo difícil que es el cuerpo humano, o sea, sí hay muchas cosas muy interesantes, en ese sentido. Eh, eh, Después me perdí. Eh, Íbamos hacia lo de renunciar. O sea, sí, pero perdón, hay momentos en los que por diferentes circunstancias no te crees capaz, el estrés es difícil manejarlo. Yo traía la carga de que mi papá y mi abuelo salían con 99 de tenías calificación la de vara las muy alta, universidades, pues. pues al menos en boletas, o sea, por el numerito, porque no me tocó a mí tanto la parte Ya de verlo profesional. a él estudiando ni nada. Pero sí, las calificaciones puro 99 y yo nunca fui tan vanidoso. Entonces, en ese sentido, pues sí traía esa carga pues que te vaya bien y todo eso. Y sí me pegó en la carrera una o dos veces. No sé si tanto como para el grado de renunciar, pero sí. Y en el internado también. También pega duro. Eh, para mí ha sido una de las mejores épocas en cuanto a la parte médica, pero muy dura, muy dura. Porque, o La sea, carga física está bien pesada. Yo estaba en el hospital, digo, ahorita ya es ilegal, todas las cosas que nos tocó a nosotros, ok. pero nosotros estábamos alrededor de 36, 40 horas en el hospital y te ibas a dormir, o sea, de 2 días, estabas más o menos 32, 34 horas, te ibas a dormir y llegabas al día siguiente y otra vez otra jornada de 30 y tantas horas. Entonces vivías para aguantar. De verdad, salías y a dormir para volver a regresar al día siguiente en la mañanita a lo mismo. Entonces sí es bien estresante la carga física, pero también pues estás expuesto a muchas cosas y es la primera vez que ya tienes muchos retos médicos. Pues también ya en retrospectiva, Ok. la disfruto y tengo momentos recuerdos muy buenos, pero sí fue dura. El tema del examen también, en ese entonces pasaba un porcentaje menor de los que aprueban el examen, entonces también era una carga difícil porque como médico general es difícil poder tener un sueldo Digno. financieramente hablando, pues no. Digno, dices. Pues no es digno todo. Yo creo que mientras sea trabajo en esto, pues
todo es digno, pues no, pero como médico general es muy limitado lo que puedes ganar a lo mejor. Ok. Para las metas que traía, obviamente quería ser especialista para... Digo, cada quien tiene sus metas y sus propósitos. Yo en lo personal sí quería ser especialista y también te da, no nomás en la parte económica, sino también en la parte profesional, diferentes aspiraciones, que era algo que yo tenía. En ese entonces creo que estaba pasando como el 5-8% del examen nada más, entonces también Era una era presión duro. esa. Sí, y ahorita, esos fueron en esos momentos, ¿no? Mucho la carga académica y la carga de qué van a decir si no, qué va a pasar si no, cosas así. Y ya desde que me gradué para acá, han sido pérdidas de pacientes las que me han pegado fuerte. Ok. Sí. Sí, un poco difícil esta parte, pero más que nada te ha dado como para pensar en renunciar a esa parte, ¿te No, refieres? no, pero sí en ver una forma para protegerte tantito más. Digo, yo creo que, al menos en mi parte, yo quiero ser empático, quiero entregarme, quiero poder no perder esa parte, no ser frío, pero sí creo también que tengo que trabajar tantito más para que no te pegue tanto. Ok. Porque desgraciadamente hay muchas cosas que no controlamos y hay muchas veces que los resultados, como te digo, no son los que quisiéramos. O incluso, aunque ya sabemos qué va a pasar, de todas formas sigue doliendo mucho, pues, ¿no? Y sí me pega. Entonces, Sí, sí, porque al final de cuentas, como dices tú, o sea, eres una persona, al final de cuentas no sí. eres inhumano. Y creo que tu trabajo siempre se basa en entregarle todo a la persona, o sea, siempre estar al pendiente de la persona. Pero tú, o sea, Sí, sí, sí. esa parte es la que No, y mencionas. terminas y vas a tu casa y está tu familia y, sí, o sea, como que llega eh, te cuidas poco, pues, ¿no? O sea, yo no voy a comer nunca a mi casa, nunca tengo tiempo, o sea, no puedo tener ni siquiera esos minutos de convivencia en la comida, entonces yo empiezo a relajarme un poquito el trabajo hasta que mis hijos están dormidos. Ok, va, perfecto, sí. Está muy chingona tu profesión, en verdad. Y es de admirarse el controlar diferentes tipos de situaciones, más que nada en lo que haces. Y en cuanto a la parte de metas, ahorita a lo largo de este espacio que hemos tenido, has hablado de diferentes tipos de objetivos. También me he dado cuenta que eres una persona que te gusta y que te comprometes mucho con diferentes aspectos, tanto profesionales como personales, lleno de metas y objetivos. ¿Qué es lo que te impulsa, Rómulo, a tener tantos compromisos en tu día a día? Según mi esposa, que no sé decir que no, yo creo que va a decir eso. No, la verdad te digo, ha sido a lo mejor un poquito egocéntrico, puede ser el comentario, pero el darte cuenta que si tienes la parte científica, si le entiendes bien y sabes muy bien cómo llevar la parte de medicina, y aparte de eso, trato, yo al menos, de la parte humana también, ves el impacto que tienes en los pacientes, ves la diferencia que hace el dar o el meter esa parte humana dentro de este mundo que no estamos todavía, cada vez está siendo más popular, pero cuando ves ese impacto, quieres tratar de que llegue a donde se pueda. Entonces, el proyecto de aquí así nació, nació sin querer. El de aquí de Mochis, el primer centro que abrimos, nació sin querer completamente, sin intención también. O sea, de verdad, es que fue un chispazo y un momento y pegó, lo hicimos pues dio muchos frutos a diferentes proyectos. Hay muchas cosas en las que me meto sin saber qué implica después y ya te vas dando cuenta después, pero como te digo, vas ayudándote y apoyándote con gente muy buena en lo que hace, que te va ayudando también a que crezca mejor y que llegue como debe de llegar. Entonces, vamos por camino, trabajando, pero no es fácil. Yo me acuerdo que yo me tardé meses en tener la primera consulta. O sea, yo me acuerdo que cuando yo me gradué de la especialidad,
pues muchos podían pensar de que no, pues familia de doctores, lo conocen y lo que tú quieras, que a lo mejor puede ser, pero meses me tardé en una consulta. Mi especialidad no es taquillera. No es como que, mira, va a llegar un radiooncólogo a Mochis o Culiacán, quiero ir a consulta con... Pues nadie va a querer, o sea, nadie quiere. Entonces, sí cuesta todo, pero ha sido con muchas ganas y pues y mucho paciencia apoyo. también. Sí. Oye, ¿y qué pudiste haber sentido en esos... ¿Cuántos meses fueron, más o menos? Pues fueron varios, no me acuerdo ahorita, deben de haber sido algunos 3 meses a lo mejor, o sea, pero vienes de un ritmo, carrera, intensita más o menos, internado súper intenso, servicio, estudiar para el examen de la especialidad, algún trabajo, la residencia que siempre es muy pesada y es trabajo y llegas y 3 meses sin nada. Vacaciones, haz de cuenta. Sí, pero sin generar. Oye, ¿y dudaste? O sea, en esos 3 meses de que... Más o sea, sí, un poco, o sea, sí. Sí, la verdad es que sí. Sí. Sí, dudaste completamente, va. Sí. Oye, hemos hablado ya de varios temas en cuanto a la parte profesional, por ahí algunos temas personales. Cuéntanos un poquito qué han sido tus papás para ti, tu mamá y tu papá. Ahorita hablabas que la parte de tu papá ha sido la parte esta de... Te ha no enderezado, sino que te ha ido por el camino. ¿Quiénes han sido ellos y qué han significado para el Rómulo de hoy en día? Pues en la parte de mi papá es una persona, digo, aparte que es médico también, muy disciplinado, muy recto, muy bueno en lo que hace, muy entregado. Eh, entonces le he ido aprendiendo muchas cosas muy buenas en ese sentido, ¿no? Y con mi mamá, si bien ella no es médico ni nada, pero es una persona muy humana, es una persona que se lleva con mucha gente, ella ha estado en muchos asociaciones o en muchos movimientos Pues ahora entiendo. para ayudar. Iba a la cárcel de mujeres a dar pláticas, terminó fundando una escuela en Culiacán para gente de escasos recursos, que empezó como una guardería, bueno, no, empezó como algo de fin de semana y ahorita tienen primaria y secundaria, creo. Entonces, y mi mamá dice, nosotros le decimos que es antiflojos. Entonces, siempre nos está impulsando a hacer cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí han tenido mucha influencia. Les aprendió mucho a los dos de forma diferente. Y sí, obviamente les debo a ellos todo lo que he hecho. Lo que eres. Oye, Rómulo, pues ahora entiendo, no manches, porque... Sí, adelante, di. Ande. ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Ahora entiendo que hace unas horas ahí estuvimos platicando. Ahorita Rómulo en este espacio está contando que es radiooncólogo y que tiene diferentes tipos de empresas, más que nada como la parte independiente. Pero pues no ha contado acerca de todo lo que hace fuera de ahí. Entonces, es presidente del pádel, ¿cómo se llama? Pues el nombramiento oficial se supone que es presidente de la Federación Mexicana de Pádel en Sinaloa. Que ese es a partir de este año, el que va a terminar. Sí, también. Y así, o sea, un chorro de cosas más. Y lo que yo no entendía es cómo sin tiempo todavía se daba la oportunidad de involucrarse en más compromisos. Por eso le preguntaba, ¿cómo le haces para agarrar tantos compromisos? Y pues ahora que hice lo de tu mamá, pues entiendo un poco por dónde va esta parte. Pero te digo, es mucho también de ir acompañado de... En ningún lugar estoy solo. Muchos de los proyectos, la gran mayoría son cosas del área de medicina. Diferentes proyectos, centros, lo de dar clases, cosas así, pero todo va relacionado mucho en esta área y otras cositas como esa. Ok. Sí. Oye, ¿y tus hermanos? Cuéntanos, ¿quiénes han sido tus hermanos para ti? Tengo una hermana que ella es un poco menor que yo, 3 años menor que yo. Ella estudió finanzas y tenía un puesto directivo muy bueno en Guadalajara. Ella se casó y se fue a Ciudad de México y cuando decidió empezar a tener familia, pues llegó un momento en que prefirió renunciar al trabajo para dedicarse a la familia. Ya tiene 3 hijos y la grande tiene 5 años, entonces ya te imaginarás cómo es su casa.
Y justamente con ella y su esposo estamos metidos en uno de los proyectos y ellos se fueron a Tijuana a dirigirlo, digamos. Ok, va. Y el chiquito, él sí le llevó 11 años. Ok. Él estudió una ingeniería y después hizo maestría y un diplomado. Y él ahorita, mi mamá en la pandemia no podía estar quieta y siempre se lavó muy bien la cocina y empezó a hacer pasteles y porque alguien le pedía que para esto y lo otro. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y mi hermano se renunció a su trabajo en Monterrey, se fue a Culiacán y lo están haciendo ya pues una empresa. Ya tienen una sucursal y les ha ido muy muy bien la verdad a ellos y pues obviamente con mucho más proyección para seguir creciendo. Ok, va. Sí, Oye, y vamos a pasar a hablar de una persona que, en base a todo lo que hemos hablado, pues me da lugar a pensar a mí que definitivamente ha sido el artífice y el equilibrio de tu rutina diaria, que es tu esposa, Ana Ceci. Entonces, sí. ¿quién ha sido para ti Ana Ceci y cómo ha Híjole. impactado en tu vida? Obviamente, las cosas no, como te digo, no las puedes hacer solo. Entonces ella ha tenido mucho peso en todo lo que hemos hecho. Muchas de las cosas sin el apoyo, primero moral, y el Claro. empujoncito no lo puedes hacer. Y aparte de eso, ella también es muy buena en lo que hace, entonces también nos hemos apoyado mucho en el conocimiento y la capacidad de ella para seguir creciendo. Entonces, todo lo que hemos hecho, aventarnos a hacer las cosas que hemos hecho. Porque te digo, por ejemplo, eh, yo cuando me gradué me tardé 3 meses en, en tener En empezar. la primer consulta. O sea, ni siquiera es empezar, es una consulta. Y antes de terminar el primer año ya teníamos un centro. O sea, ya nos habíamos endeudado para abrir un centro. Entonces, obviamente esas cosas no las puedes hacer si no tienes Sin un puchoncito. un buen empujón y buen acompañamiento. Este, y sí, la verdad es que sí, nos ha apoyado mucho, a mí me ha apoyado mucho en todo y hemos crecido también en gran parte a lo que ella ha hecho. Ok, entonces, a lo que entiendo es una mujer visionaria Sí, y también pues el soporte este que es necesario también tener a un lado para poder animarte a hacer las cosas sí, porque sí, muchas veces por sí solo uno nomás las piensa, pero pues ahí las puede dejar. Y sí. Rómulo, y en cuanto a la parte familiar, como mamá, con los dos niños, con Rómulo y con Alessandra, ¿cómo ha sido Ana Ceci para ti en esta parte del soporte? No, pues, definitivamente, pues sin ella no se puede. Obviamente, pues ella se encarga de ellos. Tiene afortunadamente alguien que medio le ayuda, pero digo medio porque, pues en edades chiquitas son muy demandantes y también nosotros que hemos platicado mucho, ¿no? Creemos que si vas a tener hijos es para educarlos tú y no dejárselos a alguien a que te los eduque y te los críe, sino nosotros estar con ellos. Presente. En esta parte nosotros hemos tenido mucho sacrificio y en tiempo de mi parte, o sea, he tenido que, como lo comentaste hace ratito, pues no tener tanto tiempo con ellos en el día a día. Y ella, pues no es que compense por mí, pero les da la parte familiar sin dejarlos ahí. Y ella nos apoya, ella trabaja mucho con nosotros también. A mí me ha ayudado mucho en la parte de llevar a realidad lo que queremos hacer. Pues no, o sea, por ejemplo, los centros, el que hicimos aquí primero, cuando lo íbamos a crear, yo cuando platicamos les dije, yo quiero un centro donde la gente no sepa que esté en un centro oncológico, que lleguen ahí y que así como estas instalaciones, pues no, que veas y que está bonito y que no te sientes en una oficina, que no veas la pared blanca nomás, el bote feo, el revistero, porque así muchos eran. Entonces ella, con todo el conocimiento, ella estudió diseño industrial y después hizo una maestría, un MBI, un Master in Business Innovation. Entonces le entiende muy bien, ha hecho diferentes proyectos también antes de entrar con nosotros. Y pues ella se encargó de toda la parte de diseño, construcción, hizo estudio con diferentes hospitales que estaban así. Entonces, no nomás tenemos la parte médica en el centro, sino también si lo ves, pues está diseñado para ser un poquito más
tipo spa a lo mejor, sin llegar obviamente al punto. Entonces te digo, no nomás es el apoyo que ha dado, ella también tiene Se mucho involucra mérito mucho. en el involucro del día a día de todo lo que hemos hecho. No, qué bueno, y al final de Sí, cuentas siento que se ve también que hacen una buena mancuerna, eh, cada quien aportando lo suyo. Y me gustaría también saber, y a todas las personas que nos van a escuchar, cómo cambió tu vida con la llegada de Rómulo y de Alessandra. Lo que te digan se queda corto. La verdad es que cuando tienes hijos pasas a último nivel de prioridad en todos los sentidos. Te dicen duerme porque ya no vas a dormir, ve a cenar, ve a lo que quieras hacer porque vas a dejar de hacerlo. O sea, me acuerdo mucho que antes íbamos mínimo una vez al cine. Ahorita hemos ido 2 en los últimos 5 o 6 años. No Y fue a manches. ver Toy Story, no me acuerdo qué otra película. Entonces, sí hay muchos sacrificios, pero es lo mejor. O sea, honestamente, sí ha habido muchos cambios, pero yo no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión de De tener ser hijos. padre. Sí, la verdad es que es lo mejor que existe. Ok. Sí, Consideras que son tu motor y tu sí, sí, gasolina sí. actualmente. Sí, completamente. Sí, porque con esa rutina algún motor o alguna No, y fuerza. tratas de estar con ellos también y que el tiempo que tengas con ellos sea de calidad, pero sí, 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 sí. Ok. Vas Sí. mucho de viaje. Esa parte del tiempo, no quisiera decir compensar, pero ¿cómo equilibras esa parte de que muchas veces no le das el tiempo porque no puedes, precisamente por la parte profesional? ¿Cómo equilibras esa parte? Trato de que si el sacrificio sea lo menos que se pueda, trato de al menos todos los días tener algún momento de presencia con ellos, a veces en el desayuno, a veces en la cena, en algún momento. Eh, y cuando tengo semanas muy complicadas, semanas difíciles de trabajo, porque también pues a veces hay mucho movimiento de viajes y eso, de programar el fin de semana para escaparnos y poder disfrutar con ellos, o sea, aislarte un poquito de la carga de trabajo lo más que se pueda para el tiempo con ellos, ¿no? O sea, sí, sí trato de hacerlo lo más seguido que se pueda. Ok, va. Y a tus 38 años, Rómulo, ¿consideras, para mí particularmente, lo que significa éxito, felicidad, la razón y la verdad son subjetivos? O sea, cada quien Sí, sí, tiene sí. la suya y me imagino que siempre va a ser progresivo. En cuanto a la parte del éxito, ¿consideras que has tenido éxito hasta este punto? No, no, no sé si ya me consideraría exitoso. Se me hace una palabra muy fuerte Desde lo que tú para usar. buscas. Sí, sí, o sea, creo que voy por buen camino. Estamos construyendo muchas cosas que considero que son muy buenas y que están dejando cosas muy buenas. Estamos creciendo muy bien. Entonces, en ese sentido, sí estoy muy contento con lo que estoy haciendo. No sé si tanto como, digo, sí, siento que es muy, muy fuerte para mí decir de que, sí, soy exitoso yo solito, ¿no? Ajá. Creo que eso no está en uno en decirlo, sino que alguien lo piense o lo diga por otras personas. Pero estoy muy contento con lo que hemos hecho. Afortunadamente lo que hemos hecho han sido pasos muy fuertes y sólidos y todo ha sido crecer más. Tío, abrimos el centro aquí y gente creyó en él, y lo crecimos. Ahorita está en Tijuana, está en Ciudad Juárez. Pronto en teoría estamos ya por cerrar en otras 2 ciudades. Entonces, con eso yo me doy cuenta que vamos por muy, muy buen camino, pero no sé si tanto como para ya poderme autonombrar yo como exitoso. Ok, Pero sí. sí. Que yo siento que es un poco complicado poder, pues no comprender, sino mencionar si realmente uno se considera exitoso o no. Pero en base a lo que tú te imaginabas hace 5, No, no, 10 no, años, no, no. Sí, estoy mucho mejor de lo o que sea, estás. en proyectos y en lo que hemos ido desarrollando, pues, ¿no? Sí, también me cuesta un poquito de trabajo eh, el considerarme exitoso, y igual de que hablamos, de que mucha gente te dice que, qué bueno que te está yendo bien. Pues sí, no, o sea, siempre traes la cosita de que estoy en una enfermedad donde no quisiera que nadie esté, donde no quieras que haya pacientes, donde ojalá todo el mundo se cure y tenga que buscar yo qué hacer. Entonces, como que siempre traigo esa pensamiento, esa semillita
Sí, pero con un asterisco no culpa, ¿no? Pero tampoco Eso tanto. te iba a No, preguntar, no culpa, pero... no culpa porque yo no estoy provocando el cáncer en nadie, pues no, o Ajá. sea, son enfermedades que desgraciadamente existen y tratamos de hacer lo mejor que se pueda para vencerlo. Pero sí el remordimiento de, híjole, eh, sí, no Sí, sé si, sí, entiendo completamente por específicamente la especialidad sí, en la sí, que te encuentras. Es complicado. Hoy en sí, día dices que estás muchísimo mejor de lo que tú te hubieras imaginado sí, hace 5 o 10 años. ajá. Y en 5 y en 10 años, Rómulo, ¿cómo te visualizas? Eh, mi meta, honestamente, y lo hemos platicado, yo me considero mejor porque yo creo que, y como te digo, como médico y aún viniendo de una familia que tienen pues empresas dentro de lo médico, porque lo que tienen ellos pues son equipos y todo, y si es una empresa. La mayoría de los doctores trabajamos y la empresa eres tú, el nombre eres tú. Claro. Mi familia en específico, por la especialidad que tienen, pues sí tienes que tener equipos y es una empresa diferente. Aún así, considero que la empresa sigue siendo el doctor. Ok. Eh, entonces como que yo nunca me imaginé, yo siempre pensé que iba a ser yo. Nunca pensé en abrir un lugar o algún otro o asociarme con otros para tener otras opciones. Entonces en ese sentido creo que es mejor de lo que hubiera pensado, ¿no? Y mi meta, a mí me encanta lo que hago, disfruto mucho, creo que aporto en la parte humana, creo que sí, en ese sentido sí puedo tener un poquito diferente. Eh, y en la parte científica, pues la obligación mía es estarme actualizando, estarme capacitando, que lo hago. Entonces, mi meta es en 5 o 10 años estar trabajando, pero sin necesidad. O sea, de estar trabajando porque me gusta y porque lo disfruto. Entonces, eso es como quisiera estar. No quiero dejar de trabajar, no quiero jubilarme, no quiero soltar esta parte porque de verdad a mí me tiene muy contento. Creo que hice la mejor decisión cuando Te sí cambiaste. decidí agarrar otra especialidad, pero sí quitar esa presión de que todo mundo la tenemos, ¿no? O sea, al final de cuentas todos trabajamos porque pues necesitamos ganar, pues. Pero ese sería así como que mi punto, mi meta máxima, Ok, pues. no, chingón, oye, y ahorita que dijiste otra vez eso, me surgió la duda porque no te pregunté. ¿Y tu papá, qué te dijo cuando te cambiaste? Yo creo que para él se hizo real cuando me aprobaron, porque hasta ese punto como que nadie lo habíamos analizado muy bien. Radiooncología es una especialidad medio desconocida, incluso en la parte médica, no es una especialidad que sea tan popular. Somos muy poquitos en México, entonces no es un área que todo el mundo la conozca, inclusive dentro del ámbito médico. Entonces me acuerdo mucho que estábamos en la boda de una prima en San Luis, cuando como media hora antes de la misa me dijeron que había pasado y pues en la misa estaba festejando yo más que la que se casó y los novios, no sé, yo me acuerdo que casi igual que mi boda, yo creo que la disfruté y me acuerdo mucho que en el camino de regreso de San Luis a Guadalajara, mi papá como que justificando en su cabeza que, pues mira, te va a ir bien y qué bueno que esto y qué bueno que lo otro. Yo creo que el que le pegó un poquito más fue a mi abuelo. Ok, Porque en la familia, como te digo, ellos eran dos hermanos Grijalva que lo fundaron. un El hijo de legado. uno de ellos sí estudió, que es el que está ahorita aquí, pero de mi abuelo ningún hijo estudió la carrera. Mi papá, que era yerno, sí, y yo de los nietos nadie estudió radiología. Entonces yo iba a ser el único Grijalva, aunque ya de segundo apellido, pero que estuviera ahí y con él trabajé muchos veranos, estuve mucho tiempo, entonces sí, y soy el más grande también. Ok, Entonces sí había mucha relación con él. Entonces yo creo que a él puede haberle pegado a tu abuelo, un poquito más que que a a mi tu papá. papá. Sí, sí, sí. No, chingón. Rómulo, Sí. pues me gustaría entrar a otro tema que honestamente cuando entré a tu perfil de Instagram me llamó un chorro la atención y en verdad, ay, ¿cómo te diré? Aparte que me llamó mucho la atención, pues o sea, se me hizo muy padre y demuestra más que nada todo lo que nos has dicho ahorita en esta pues, espacio en el que estamos. Más que nada
parte de que eres empático con las personas, que realmente te interesa, tanto que decidiste crear un espacio que se llama Me Quito la Bata. Entonces, honestamente, yo cuando le pico ahí a ese clip, no sé si te lo había compartido, yo sabía que eras médico, pero no sabía en qué especialidad. Entonces, cuando jugamos el último torneo ahí en el Place, que me dijo la Andrea, él es o era el doctor de mi mamá. Y yo, ¿en serio? Pues así quedó. Yo sabía quién eras, pues entonces cuando me meto a tu perfil y veo que estaba el video de la Andrea, me quedé, no manches, o sea, caí en cuenta que eras radiooncólogo. Cuéntanos un poquito o mucho, como tú lo prefieras, acerca de este proyecto que en verdad me parece muy interesante y muy padre. Bueno, primero, todavía no hemos subido ningún episodio completo. Estamos todavía trabajando. Quiero tener varios ya listos completamente Ok, subirlos. para poder empezar a subir. Porque sí, justamente esto, y por eso me tardo, porque no le sé mucho a redes, no le entiendo muy bien. Y todo el mundo me está obligando. O me decía que es que para ser vigente y para esto tienes que hacer redes y tienes que tener presencia en redes. Y es mi especialidad, no es una especialidad que la ves en redes y de que, voy a ir a consulta. Como por ejemplo, si una dermatóloga o un dermatólogo pone algo de que, mira, yo puedo tener eso, voy a ir a ver. Muchas especialidades. Pues no, ahorita que está de moda todo lo de las inyecciones para bajar de peso mundial y todo. Hay mucha gente que se puede interesar por publicidad que los médicos podemos subir. Lo mío no. Yo necesito que alguien tenga una enfermedad que no quiere tener y que después de eso, pues necesite mi área. Entonces, en cuanto a consulta, no somos los más taquilleros. Por eso es que yo no le daba el valor que muchos otros sí. Pero me estaban diciendo, tienes que subir, y no quería. Cuando dije, bueno, si voy a subir algo con lo que me sienta yo tranquilo y a gusto. A mí no me gustaba la foto que sales tú nomás parado y de que estos son los datos de alarma para cáncer de próstata. Estos son, o si tienes estas Ok. molestias, vete a checar. Esas cosas a mí no No me eres tú. llenaban. Sí, no, exactamente, no era yo. Entonces, no. Platicaba con algunas agencias o con algunos amigos, un amigo en específico que me ayudó mucho. Este, y no, o sea, no me animaba yo a hacer eso. Entonces, en un momento, alguien me dijo en la consulta, es que de verdad me ayuda mucho platicar. Y dije, bueno, vamos creando un espacio donde la gente platique sus experiencias. Entonces, a partir de ahí nace mi idea de hacer un podcast. La idea del podcast, que todavía no subo nada, es justamente crear un espacio donde la gente sepa que no hay tabús, que no hay miedos eh, o preguntas tontas, ni miedos, porque muchas veces de que no, es que me preocupa esto, pero me da miedo decirlo, me preocupa esto, o les da pena. Todo en esta enfermedad está justificado. Tener miedo, tener dudas, tener incertidumbres, obviamente que están mucho más que razonables, pero la misma enfermedad te bloquea y no te anima a preguntar y no sabes que sí, que no, y escuchar a otras personas te puede hacer entender un poquito más tu parte y que te vaya mejor. Ok. Entonces, a partir de ahí Nace. nace la idea. Platiqué con Kush, que tiene una agencia de marketing, para buscar el nombre y todo eso. Y justamente yo les decía, el podcast no soy yo. El podcast es más, si no salgo y me ponen a mi ladito, nomás que se escuche mi voz, mejor. Quiero que sea para la gente. Entonces, por eso es que tiene ese nombre, que se llama Me Quito la Bata, porque eh, lo que más le cuesta al médico simbólicamente es ponerte la bata. De hecho, muchas de las ceremonias de doctor de graduación, cuando te gradúas es la bata. Muchas carreras no te dejan usar bata, muchas universidades no te dejan usar bata durante la carrera o tiene que ser una bata corta o algo así, porque ya la bata tradicional ya implica que te la ganaste. Ok. Entonces el nombre va dirigido a la frase mexicana de me quito el sombrero. Entonces aquí Ok. me quito la bata en señal de admiración hacia la gente que está compartiendo su historia en el podcast. Ok. En este,
Y es eso, la verdad es que el video que viste es un video donde hice la introducción más o menos a esto. Y tenemos 3 videos grabados. Estoy esperando que me entreguen el cuarto para ya empezar a subir. Espero muy pronto ya empezar a crear contenido. Y traemos muchas ideas muy buenas de cosas al final, tío. No es algo que me interese a mí ser la cara. Sí, y el espacio mío no es para hacer publicidad mía. Es hacer un espacio donde la gente que está pasando, no nomás el paciente, sino la gente que está alrededor, los familiares, porque digo, es una enfermedad de la familia, de los amigos, de toda la gente que quiere a la persona que la padece, pues que en el espacio puedan meterse y entender cosas y que si se animan a compartir, pues todavía mucho mejor. Ok, no, la neta, qué chingón y al final de cuentas eso era lo que reflejaba y lo que transmite ese, pues no es como tal un episodio, Sí, ¿no? se podría decir como un corto, como tal Sí. de lo que es el podcast de Me Quito la Bata, pero se me hace muy padre, al final de cuentas creo que cruzamos un poquito el tema o el significado de ambos podcasts, es compartir experiencias, Sí. decisiones, errores, miedos dentro de la historia de vida como tal. Entonces, Rómulo, pues te agradecemos un chorro tu espacio, que nos hayas dado el tiempo para poder estar aquí y poder transmitir toda tu historia de vida, todas sus decisiones, como hablábamos ahorita, errores, tropiezos y los planes que tienes para ti. Por último, nos gustaría 2 cosas. Uno, si pudieras darle un consejo, o hasta 2 o 3, los que se te ocurran, a los jóvenes que están, uno, en una lucha, o no a los jóvenes, a las personas que están en una lucha contra el cáncer. Híjole. Pues la verdad es que no, me agarraste en curva completamente. Creo que es una enfermedad que por muchos motivos genera, como lo he dicho muchas veces ahorita, a lo mejor muy repetitivo, pero dobla las piernas, pues no. Pero la verdad es que afortunadamente ahorita la tecnología, el conocimiento cada vez nos va ayudando a tener mejores soluciones. Entonces yo creo que lo más importante es acompáñense de su familia, disfruten. Yo sé que es muy difícil, pero el proceso al final lo van a compartir con mucha gente, no nomás, no van a estar solos, y eso la verdad es que hace que el proceso sea un poquito más fácil. Acompáñense de doctores a quienes les tengan confianza. Y lo que yo les digo a las personas, pues no, la idea es que cuando tienes una enfermedad de este tipo, muchas veces me preguntan a mí que, oye, ¿y voy a ser igual? ¿Voy a quedar igual después? Y les dije, la idea no es quedar igual, la idea es ser mejor. Cuando tienes un golpe de ese tamaño, cuesta mucho trabajo llevarlo y te replanteas muchísimas cosas que hasta que no estás ahí te das cuenta de todo lo que todo lo que pasa por tu mente. Entonces la idea es que crezcamos, la idea es que seamos mejor, la idea es que cuando termines el proceso seamos mejores y aprendamos a disfrutar mucho más la vida. Por eso te digo, es importante también que durante el proceso lo trates de entender y de llevar lo mejor que se pueda para que después de eso salgamos todos mejores. Pues. Ok, Pero está muy difícil. Yo creo que no hay nada que yo pueda decirle a alguien que te dé tranquilidad y paz, pues no, pero sí. No, sí lo puedo entender porque al final de cuentas, pues todos tenemos nuestras experiencias y en cuanto a la idiosincrasia, personalidad de cada uno también va a poder afrontar este tipo de momentos que no son difíciles. Yo creo que nadie estamos preparados Sí, también, sí. para poder afrontarlo. Entonces, más que nada era por la parte de que tú estás ahí en el día a día, hablando con personas y ayudándolos a sobrellevar de mejor manera este momento. Y para esos jóvenes que están estudiando esta carrera que tú estudiaste actualmente, ¿qué consejo les podrías dar? Eh, Igual, muchas veces lo que me ha tocado, tengo dando clases, empecé en el 2022. Y yo creo que lo que más me ha tocado de dar consejo y
a los que empecé platicándoles eso apenas están por presentar el examen o lo acaban de presentar. Y creo que sí ha sido muy repetitivo en eso. Muchas veces les da miedo hacer ciertas especialidades por lo que implica llegar. Especialidades como la mía o oncología médica, por ejemplo, tenemos que hacer algo de medicina interna. Y medicina interna da mucho miedo. Entonces, hay muchas... Yo es que yo desconozco. Es compleja. Y es compleja. Así. Sí, es difícil por muchos motivos, es muy pesada. Es demasiado conocimiento, demasiado estudiar y es todo justificado. Digo, es ciencia, pero es muy pesada, porque al final medicina interna es el que tiene que entender cómo funcionan todos los procesos de todas partes y qué hacer y cómo justificarlo y por qué una cosa y por qué no otra. Por ejemplo, alguien que tiene presión alta, pues existen 50 o 60 medicamentos diferentes para la presión. ¿Cuál escoges? ¿Por qué? ¿Qué dosis? Entonces, todo eso implica mucho conocimiento porque ellos son los que son de todas las áreas, pues no es una enfermedad en específico. Entonces, mucha gente le tiene miedo. Entonces, mi recomendación sería, pues no le tengan miedo, al final de cuentas, lo que decidas hacer es lo que vas a hacer toda tu vida. Entonces, pasar por 1 o 2 o 3 años de una especialidad que no es la que te llena, pero que te va a hacer más fácil el camino para cumplir y que hagas lo que tú quieres hacer, vale la pena. Porque si al final terminas estando donde quieres estar y donde realmente lo disfrutas, como te digo, yo no lo siento como trabajo. O sea, yo creo que a mí eso me ayuda mucho a sobrellevar todo. Yo disfruto mucho. Es que sí, igual se escucha mal, me cuesta decirlo, pero mi trabajo me gusta. O sea, disfruto, aunque me cuesta y me pega, sí lo disfruto. No, pues es que al final de cuentas eso a lo que yo, o a lo que me concierne es vocación. Entonces, tienes Sí, pero para llegar a la vocación a veces tienes que dar pasos que no son agradables, pues, ¿no? A todos nos ha tocado, sobre a ti también, de algunas cosas que hiciste que tenías que pasar por ahí, pero era algo que, híjole, no sé si vale la pena. Okay, sí, pues atravesar miedos también Sí. muchas veces también pueden ser paradigmas llevándolo a otro escenario, Sí. pero más que respetable tu profesión, admirable, en verdad, haces, en cuanto a ti y a tus colegas de profesión, que podamos como personas sobrellevar de una mejor manera o pasar ese proceso de una manera un poco más confortable. Ojalá que sí. Porque son momentos muy difíciles. Entonces, por último, no sé si quisieras ahí dejar tus redes sociales, tus consultorios, en dónde están. Antes agradecerte la invitación, el espacio y la paciencia de reprogramar. Muchas gracias. No, de nada, al contrario, es un placer. Mis redes, no sé si me las sé. O sea, ¿cómo te pueden encontrar en tu Instagram, Facebook? No sé si me lo tengas sé. O sea, está el de Me Quito la Bata, pero ahorita no tiene todavía mucho, por lo mismo que te digo que igual por la carga no he podido subir lo que tenemos planeado subir o lo que hemos hecho. Y el mío no sé si es Rómulo Félix Grijalva, Rómulo Félix Onco. No me gusta, no me lo sé. Bueno, hacia ese nivel. No está tan adaptado el Rómulo a las redes sociales, pero su Instagram yo sí me lo sé, es Rómulo Félix Grijalva, es su nombre. Entonces ahí lo pueden encontrar. La parte de tus negocios en caso de que alguien quisiera acercarse a ti para una consulta, ¿cómo lo pudieran hacer? Redes sociales. Ahí, normalmente a través de ese, me pueden mandar un mensajito. Yo manejo todo lo mío, entonces, igual, por ejemplo, yo yo manejo mis pacientes directamente. O sea, no les doy el teléfono de asistente ni nada, es directamente todo. Por lo mismo que te digo, prefiero yo ser el que lleva todo. La cercanía. Sí, todo directamente. Oye, Rómulo, ya nos andábamos yendo y se me había olvidado y aquí lo tengo en la mano. Yo te conocí a ti, como lo queramos ver, indirectamente o directamente, ya te conocía de vista quizá y por nombre, pero personalmente pude llegar a ti a través del proyecto de Me Quito la Bata. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado de Andrea. Y también estuviste trabajando ahí con una paciente tuya que es mamá de una muy buena amiga mía de aquí de la oficina. Y pues quise hacerte llegar un detalle simbólico, más que nada pues de parte de ellas. Y son 2 cartas que te pudieron escribir ellas.
pues son muy personales. ¿Y los tengo que leer aquí? No, pues en verdad, como tú quieras, o sea, como siento que son, o como es algo muy personal. De hecho, una de las cartas viene el de me quito la bata. Sí, ya vi. Como son muy personales, pues las puedes leer aquí o fuera de cámaras. Al final de cuentas, es para ti, es agradecer a través de ellas el trabajo y la profesión que haces, cómo les ayudaste a vivir este proceso. Entonces, pues te agradezco mucho el espacio, el tiempo. Este fue el capítulo número 4 con Rómulo Félix, radiooncólogo que trabaja aquí en la ciudad de Los Mochis y en Culiacán. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.